Busquen sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 18 y versículo 10. Proverbios 18, 10. Gloria a Dios. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Busquemos también Salmo 61, 3. Dice el salmista David: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Porque tú, ¿a quién le está hablando David acá? Porque tú, le está hablando a Dios. Y le dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Pueden tomar sus asientos. El tema de esta mañana: un refugio seguro. Un refugio seguro. ¿Puedes repetirlo conmigo? Un refugio seguro. Un refugio seguro. Estaba viendo en otras versiones este versículo y de Proverbios 18, 10, y en la versión Dios habla hoy dice: el nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. La que nosotros acabamos de leer, la Biblia que yo creo que todos tenemos, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. También la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice: el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Mire qué precioso. Le traigo estas otras versiones para que veamos cómo han sido interpretadas y cómo ha sido escrito ese texto en otras versiones. El propósito de este mensaje es que nosotros busquemos un refugio que en realidad sea seguro y que evaluemos nuestro refugio y veamos qué tan seguro es. Todos en algún momento hemos buscado un refugio. Creo que no hay nadie aquí que no haya buscado un refugio. ¿Por qué? Porque nosotros en diferentes momentos, en diferentes etapas de nuestra vida, nos hemos encontrado frente a un peligro, frente a una situación fuerte, frente a una amenaza, y es como natural del hombre buscar dónde refugiarse. Y esto lo podemos ver en toda la historia, desde los tiempos antiguos. ¿Por qué existen las casas? Porque tratamos de refugiarnos del agua, del sol, del viento, y hoy en día ya no solo de cosas naturales, sino de aquellas personas que andan merodeando por ahí. Y si nosotros vemos y si hacemos un recorrido por cada una de nuestras casas, a cual más segura, ¿verdad? Le metemos hierro por todos lados. Creo que es pocas las casas, son raras las casas que en el patio no tienen una parrilla de hierro. ¿Por qué? Porque buscamos dónde refugiarnos, buscamos dónde estar seguros. Pero muchas veces nosotros en ese afán de buscar un refugio, en ese afán de buscar dónde protegernos, dónde resguardarnos, encontramos refugios que no son tan seguros. Yo recuerdo una historia que mi papá nos contaba, y esa historia es cierta, no es mentira. En el campo, la gente que se va a trabajar en los sembrados, en las milpas, ustedes saben que ellos aguantan sol y agua. Si hay sol, aguantan sol. Si hay lluvia, aguantan la lluvia. Y siempre andan buscando dónde poder protegerse. Nos contaba mi papá de un señor que tenía un ranchito de paja. Bajito el ranchito. Creo que cabía como sentado o acostado el señor. Pero se protegía del agua. Y en esa ocasión dice que venía una gran tormenta. Y mientras él se fue a resguardar en ese ranchito, estaba otra persona trabajando con la cuma.
Ese ranchito estaba hecho en una esquina, topado en el cerco, en los alambres de púas. Entonces la otra persona estaba con la cuma dándole, estaba retirado de él. Y este señor le decía, venite, viene el agua, deja de trabajar. No, le decía, voy a avanzar. Y estaba tronando que ya venía la tormenta. Y en una de esas, ese muchacho pegó un cumazo en el alambre. Y cuando pegó el cumazo en el alambre, echó chispa. Y esa chispa corrió como la energía. Al momento, ese ranchito estaba ardiendo en llamas. ¿Qué podemos ver de ese refugio de ese señor? Aparentemente era seguro contra el agua, pero ese ranchito era un refugio inseguro. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Estamos en refugios, pero esos refugios no son seguros. Aquí la palabra de Dios nos dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Pero a veces nosotros en nuestra afán, en nuestra desesperación, encontramos refugios y no son tan seguros. Podemos ver y cómo Salomón habla de esa manera, porque en ese entonces habían guerras, en ese entonces habían edificaciones fuertes y por eso él habla de esa manera. Acá hay muchos refugios y si podemos ver en el Medio Oriente, que es donde constantemente están en guerra, existen diferentes refugios. Están los famosos búnker, que están bajo tierra, donde nadie puede penetrar, ni aun los misiles no pueden llegar. ¿Por qué? Porque esta gente busca una protección, busca un refugio, y de esa manera lo hacen para ser guardados, para ser protegidos. Ante una situación de peligro, nosotros buscamos un refugio. ¿Pero qué es un refugio? Un refugio es un lugar que protege de un peligro o amenaza. Por eso es que nosotros siempre andamos viendo cómo nos vamos a refugiar, cómo nos vamos a apartar de ese peligro. También dice que es una cosa o persona que protege o ampara de un peligro o de una amenaza. Eso es un refugio. El sabio Salomón en su gran sabiduría escribe este proverbio y dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y será levantado. En su gran sabiduría, él habla de esta manera. También en el otro versículo que leímos en Salmos 61, del 1 al 3. Oye, oh Dios, mi clamor, dice David. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Entonces acá podemos ver que habla de una torre fuerte, de un refugio. Y la torre fuerte es un lugar de refugio y es un lugar de protección. Salomón sabía perfectamente de qué estaba hablando. Sabía perfectamente de qué hablaba cuando él hablaba de torre fuerte, pues conocía muy bien a Dios. Salomón lo conocía perfectamente. Y si nosotros vamos un poco a la historia, y ustedes recuerdan el rey Salomón, que a muy temprana edad fue rey, y se le presentan dos opciones, las riquezas o la sabiduría. Pero me imagino que Salomón empieza a analizar en su corta edad, y quizás él pensó y dijo, la riqueza se me va a terminar, la riqueza es perecedera. Entonces tomó la mejor opción, que es la sabiduría. Y dijo, yo quiero sabiduría. Quizás él pensó, con sabiduría puedo guiar a este pueblo. Con sabiduría además también puedo hacer riqueza. Entonces, aquí cuando yo puedo imaginarme a Salomón cuando escribe este versículo de Proverbios 18:10, que quizás él se puso a pensar en un momento y empezó a acordarse de Dios. Y como en ese entonces era muy común de hablar de fortalezas, de hablar de ciudades fortificadas, de hablar de refugio, entonces quizás él se empezó a inspirar y dijo, Jehová es torre fuerte. Quizás él empezó a recordarse desde su juventud cómo Dios había estado con él, cómo Dios no lo había dejado en ningún momento y cómo Dios lo había llenado de sabiduría y dijo, torre fuerte es Jehová.
Yo no sé también si en ese momento él empieza a recordarse de las palabras de su padre. Como David, un hombre temeroso de Dios, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que siempre ponía a Dios por delante, un hombre que siempre pedía la dirección de Dios. Y quizás Salomón se recuerda cuando su padre decía, aunque un ejército acampe, aunque un ejército se levante delante de mí, no temeré. Quizás Salomón se recordaba de las palabras de su padre que decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Quizás de eso se acordaba Salomón y empieza a relacionar de esa manera a Dios. Y dice, Dios es torre fuerte. Dios es torre fuerte. Porque el salmista David constantemente decía, en él estaré confiado. Y como Salomón había aprendido mucho de su padre. Así también, esta palabra es para nosotros los padres en esta mañana, que tenemos que enseñar a nuestros hijos en quién tienen que confiar, en quién tienen que poner su confianza, quién es su torre fuerte, quién es su refugio. Y así como Salomón podía recordar las palabras de su padre, que nuestros hijos cuando sean adultos, cuando se encuentren en momentos de dificultad, también ellos pueden recordarse y decir, cuando mi papá se encontraba en aflicción, yo lo veía orando, yo lo veía buscando de Dios, yo veía que su confianza estaba puesta en Dios, porque solo en Él nosotros podemos encontrar la victoria. Solo en Él está su respuesta, solo en Él está su refugio. Por eso es torre fuerte el nombre de Jehová. Torre fuerte el nombre de Jehová, decía Salomón. Torre fuerte el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Veamos el Salmos capítulo 18, versículos 2 y 3. El salmista David dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Mire qué precioso estos hombres cómo confiaban en Dios. No confiaban en ellos, ellos confiaban en Dios. Jehová dice, roca mía. En pocas palabras, Jehová, refugio seguro para mi vida. Jehová, en ti confiaré. ¿Cómo podemos ver la confianza de esta persona? Dice, y castillo mío. Castillo mío. En ese entonces, si nosotros nos pudiéramos remontar y recorrer esos caminos, pudiéramos encontrarnos con castillos, con fortalezas. Esa era la protección de los pueblos en ese entonces. Por eso es que las ciudades eran levantadas y eran fortificadas, porque eran ahí donde ellos se refugiaban. Pero aquí David no está hablando de una edificación física. Aquí está hablando de Dios, que dice, y castillo mío, porque él había confiado en Dios y sabía que en las manos de Dios él estaba seguro. Mi libertador, fortaleza mía. Aquí cuando hablamos de fortaleza, no hablamos de fuerza solamente. Una fortaleza es un lugar impenetrable. Una fortaleza es un lugar donde el enemigo no puede penetrar. Y así es como David describe a su Dios como su fortaleza. Dice, y mi alto refugio. ¿Será que Dios era un refugio seguro para David? Era su refugio seguro. David estaba confiado, David estaba seguro, porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y que nadie podía tocarlo, nadie podía hacerle nada, porque en Dios él estaba seguro. Invocaré a Jehová, quien digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y aquí sigue hablando Salomón y dice, a él correrá el justo. A él correrá el justo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. Nadie que no conoce a Dios puede buscarlo.
Nadie que no conoce a alguien que le puede ayudar puede pedirle ayuda. Por eso Él dice, a Él correrá el justo. El justo es el que lo conoce. El justo es el que sabe quién es Dios. Salomón sabía quién era Dios. David sabía quién era Dios. Dice, a Él correrá el justo. El justo eran aquellas personas que confiaban en Él. Eran aquellas personas que habían creído en Él. Si nosotros podemos ver a lo largo de la historia de la Biblia, tantos hombres de Dios que confiaban en Él, esos eran los justos. Por ejemplo, Moisés, en cierta ocasión Él le dice, yo no iré si tú no vas conmigo. A Él correrá el justo. Si nosotros hacemos memoria y vemos a aquel hombre, Daniel, cuando iba a ser echado al foso de los leones, ¿será que él se fue a llorar? ¿Será que él se fue a llorarle al rey y decirle, rey, si yo te sirvo, rey, si yo estoy contigo, y ahora por qué me haces eso? No hizo eso. ¿A quién corrió Daniel? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque él sabía que en él tenía respuesta. Él sabía que él era su torre fuerte. Por eso Daniel corrió a Jehová Dios. Si nosotros nos recordamos de aquellos 3 hebreos, cuando iban a ser quemados en el horno de fuego, un horno de fuego calentado 7 veces. ¿Quién podía escapar de ese horno? Si dice la palabra de Dios que cuando ellos los tiraron, aún las personas que los llevaron, yo no sé qué distancia, la llama los alcanzó y los devoró. Pero esos hombres estaban confiados porque ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían quién era su refugio. Ellos sabían en quién habían confiado. Por eso dice Salomón, a Él correrá el justo. Esos eran los justos que sabían quién era Dios. Pero ahora nosotros, ¿será que somos justos? ¿Cuántos justos sabemos en esta mañana? Amén. Nosotros por nuestras obras, por nuestra justicia, no podemos hacer nada. Su palabra nos dice que nuestra justicia delante de Él es como trapo de inmundicia. Nosotros por nuestra propia cuenta no somos justos. Nosotros por nuestros propios méritos no podemos venir delante de Dios. No podemos, porque nosotros somos sucios, somos inmundos delante de Dios. Y dice en Isaías 64:6 que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia. A veces solo hablamos la palabra trapo de inmundicia y no sabemos qué es. En el antiguo tiempo no existían las toallas sanitarias. Eso es nuevo. No sé de qué año para acá. En ese entonces las mujeres, cuando estaban en su periodo menstrual, usaban unas toallas. Esa era un trapo de inmundicia. Y la justicia que nosotros creamos tener, si yo creo que soy justo, pero fuera de Dios, esa justicia que yo puedo tener es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Solo por medio de Jesucristo es que usted y yo somos justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora usted y yo somos justificados por medio de Jesucristo en la cruz. Ahora usted, su justicia ya no es como un trapo de inmundicia. Ahora usted, su justicia, sus obras delante de Dios son como ofrenda de olor grato. Por eso usted ahora puede correr a Jehová. Porque ahora usted es justificado por Cristo en la muerte, en la cruz. Él lo justificó en la cruz. Y por esa justicia de Jesús en nosotros, ahora nosotros podemos buscarlo a Él. Ahora nosotros podemos correr a Él. Como yo les decía hace un momento, nadie puede venir a Él si no le conoce. Nadie puede correr a Jehová si no sabe que va a ser levantado por Él. Nadie puede buscarlo a Él si no sabe que Él le va a ayudar. Pero por la justicia de Cristo en la cruz, en nuestra vida, nosotros podemos correr a Él. A Él correrá el justo, dice Salomón. A Él correrá el justo. Pero muchas veces nosotros, en nuestra desesperación, en nuestra angustia, no corremos a Él. Nosotros muchas veces, en nuestra desesperación, en nuestra agonía, corremos a otras personas. Y tratamos de refugiarnos en otros refugios. Como les decía en un inicio, hay refugios que no son tan seguros. Hay refugios que no nos pueden proteger. A veces queremos refugiarnos en algo que es seguro, pero no es tan seguro. Por ejemplo, si pensamos en un militar,
que está en la guerra. Tal vez él pueda tener su trinchera con sacos de arena. Él pueda tener algunas rocas, no sé. Y él está resguardado, solo saca el fusil. Pero si de repente le tiran una granada, ese refugio parecía ser seguro y no lo es. Muchas veces nosotros confiamos mucho en nuestra propia opinión. Confiamos mucho en nuestras propias fuerzas. Muchas veces nosotros confiamos mucho en otras personas y no en Dios. Nosotros tenemos una necesidad, tenemos un problema, tenemos una situación fuerte. Y donde menos corremos es a Dios. Donde menos buscamos es en el altar, donde sabemos que está nuestra respuesta. Y buscamos en otro lado. El que no conoce a Dios constantemente busca en la ciencia, busca en el dinero. Hay personas que a raíz de alguna situación, tal vez de alguna enfermedad, buscan al brujo. No buscan a Dios. Dice Salomón, a él correrá el justo. Pero como él no sabe quién es Dios, tal vez ha oído hablar de él, pero su confianza no está puesta en Dios. ¿A dónde corren? Donde el brujo. Fui donde el hermano tal, dicen. El enemigo es tremendo. Usted no va a encontrar un rótulo que diga brujo tal. ¿Hoy han visto alguno? Yo nunca he visto uno. Dicen el hermano tal. Ahora se llaman ser hermanos, pero hermanos a saber de quién, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que buscan refugiarse en otras cosas o en otras personas, pero allí no van a poder encontrar la solución. Allí no van a poder encontrar la respuesta a su problema. Su refugio seguro se llama Jesucristo. Jesucristo es su refugio seguro. Y es ahí donde usted y yo tenemos que correr. Porque es ahí donde usted y yo tenemos respuesta. Es ahí donde usted y yo vamos a tener solución a nuestros problemas en Jesucristo. Él es nuestro refugio seguro. El tema del mensaje es un refugio seguro. Hay caminos que al hombre parecen ser rectos, su fin es de muerte. Hay refugios que parecen ser buenos. Y ante alguna situación, el hombre se refugia incluso en sus resentimientos. El hombre se refugia en la amargura. Muchas veces, a raíz de alguna situación, el hombre se refugia en la venganza. Se refugian en tantas cosas, menos en Dios. Pero por eso usted y yo estamos aquí en esta mañana, para aprender de la palabra de Dios. Y Dios lo que quiere decirnos en esta mañana, que su refugio es Jesucristo. Es su refugio seguro. Que esta sea la palabra que usted se lleve en esta mañana. A él correrá el justo. Usted y yo hemos sido justificados por Cristo en la cruz. Por eso a él podemos correr. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su problema? En el tiempo antiguo, si hablamos de David, si hablamos de Salomón, si hablamos de otros reyes, hablamos de guerra. Ellos huían de la guerra. Y aquí más que todo se refiere a lo físico. Porque Dios les libraba de la guerra. Dios les libraba del enemigo. En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. Ellos se protegían de la guerra, se protegían del enemigo. Pero nosotros en esta actualidad tal vez no tengamos una guerra física, pero tenemos una guerra espiritual. Usted y yo estamos en guerra desde el momento en que decidimos enfilarnos en esa fila del ejército celestial. Desde entonces nosotros estamos en guerra. Y el enemigo pone diferentes situaciones en nuestras vidas. A veces no las discernimos. A veces la situación es con el vecino, es con el compañero de trabajo, y no las discernimos. Pero Dios es nuestra fortaleza segura. A Él tenemos que buscarle. A Él tenemos que buscarle. Tal vez nuestra tempestad, nuestra tormenta, nuestra guerra sea una enfermedad. Tal vez sea una situación económica. Tal vez sea algún problema en el hogar, algún problema con los hijos, algún problema en el trabajo, no importa cuál sea. Esa es su guerra, esa es su situación. Pero corra a Jehová porque Él le va a levantar. Corra a Jehová porque Él le va a socorrer. Y así como estos hombres que confiaban en Dios, así usted y yo tenemos que confiar
en ese Dios todopoderoso. Torre fuerte es Jehová. A Él correrá el justo. A Él tenemos que correr nosotros. A Él tenemos que buscar cada día. Y tenemos que refugiarnos en Él. No sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver una gallina con el montón de pollitos. De repente ellos se encuentran en amenaza, se encuentran en peligro. ¿Ya han visto ustedes si los pollitos corren para diferentes lugares? No corren para otros lugares. ¿Para dónde corren? Para donde la gallina. Y la gallina abre sus alas. Y de algún, no sé qué lenguaje, solo ellos saben, lenguaje gallina. Y empiezan a hacer cierto ruido y los pollitos empiezan a buscarla y se meten rápido. Y hasta como que con las alas tratan de jalarlos. De repente usted solo ve la gallina y cubre los pollitos. Así tenemos que correr nosotros delante de Dios. Así como dice su palabra, que con sus alas nos cubrirá. Y debajo de sus alas usted y yo estaremos seguros. Y nada ni nadie nos podrá tocar, porque debajo de sus alas estaremos seguros. En cierta ocasión Jesús se lamenta y empieza a hablarle a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que apedreas a aquellos que te son enviados. Yo puedo imaginarme el dolor que Jesús sentía en su corazón. Y le dice, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta a sus polluelos? ¿Cuántas veces yo he querido protegerte? ¿Cuántas veces yo he querido ayudarte? ¿Cuántas veces yo he querido sacarte adelante? ¿Cuántas veces yo he querido ser tu Dios y que tú seas mi hijo? Pero no quisiste, dice. Muchas veces nosotros nos comportamos de la misma manera que el pueblo de Israel. Sabemos que ese refugio seguro se llama Jesucristo, pero muchas veces no venimos a Él. Muchas veces nos comportamos así como se comportaba el pueblo de Israel. Cuando Jesús le dice, ¿cuántas veces yo he querido juntarte? ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Son pensamientos de bien. El pensamiento de Dios para su vida y para mi vida es pensamiento de prosperidad. Es pensamiento de que usted y yo estemos bien, que no nos falte nada, que nosotros andemos en victoria, que andemos siempre con nuestra frente en alto. Esos son los pensamientos de Dios. Pero porque muchas veces nosotros padecemos necesidad, porque muchas veces nosotros nos vemos al borde del peligro, al borde de la dificultad, y muchas veces a punto de tirar la toalla. Tal vez nosotros en algún momento ya ni siquiera queremos venir a la iglesia, como que esto fuera una carga. Déjeme decirte que esto es un refugio para su vida. Esto es una fuente para su vida. Este es un manantial para su vida. Es donde Dios trae bendición y vida eterna para cada uno de nosotros. Pero muchas veces lo que menos hacemos es buscar la presencia de Dios. A Él correrá el justo, decía Salomón. ¿A quién está corriendo usted? ¿En quién está confiando usted? ¿Será que habrá alguien que pueda ser mejor que nuestro Dios? ¿Será que usted podrá tener un refugio que sea seguro aparte de Dios? No. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le teme y los defiende, dice su palabra. Y yo esto se lo digo a quien sea. A quien sea yo se lo digo, yo declaro que hay ángeles que están a la par mía. Y hay ángeles que están a la par suya. Hay ángeles que no le dejan tropezar y caer. Hay ángeles que están con usted. Hay ángeles que están ahí para librarle, para protegerle, porque su palabra así lo dice. Y su palabra es fiel y verdadera y yo creo en ella. ¿Cuántos creen en su palabra? Su palabra es fiel y es verdadera. Y si su palabra dice que hay ángeles cuidándonos, yo lo creo. Ahí están. Hemos escuchado tantos testimonios de personas que dicen, yo pensé que iba a morir. Yo creí que era mi última. ¿Y por qué no murió? Porque ahí estaba el ángel de Jehová. ¿Pero por qué no pereció? Porque esta persona había puesto su confianza en Dios.
y sabe que nadie que busque a Dios será avergonzado. Él tiende sus brazos, Él tiene sus brazos extendidos para cuando usted y yo queramos refugiarnos en Él. Ahí está esa fortaleza. Por eso es que es necesario que nosotros corramos a Él. Y termina diciendo en este versículo, Salomón dice, será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo. ¿Y qué pasará con el justo? Será levantado. Si lo traducimos un poco, será ayudado, será salvado, será restaurado, será levantado. Así dice Salomón en su palabra. Veamos Salmo 34, 6 al 8, ¿qué nos dice? Salmos 34. Aquí está hablando David. Este pobre, dice David, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó a Jehová. ¿A quién está clamando usted? ¿En quién está confiando usted? David confiaba en Dios. Así como ya lo mencioné hace un momento, David tenía su mirada puesta en Dios. Y aquí dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. ¿Quién aquí en esta mañana no tiene angustias? ¿Quién aquí en esta mañana no tiene situaciones en las cuales necesita ser ayudado? ¿Quiénes en esta mañana no tenemos problemas? No tenemos necesidades. Creo que todos tenemos necesidades. Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones en las que nosotros queremos salir adelante. Muchas veces esas angustias para algunos puede ser una cosa, para otros puede ser otra. Para algunos quizás sea una enfermedad. Pero David dice, este pobre clamó a Jehová y le oyó y lo libró. Dice, será levantado. A Él correrá el justo y será levantado. Tenemos que buscarle a Él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El versículo 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿En Él quién? ¿En el dinero? ¿En Él quién? ¿En el amigo? ¿En Él quién? ¿En el vecino? No. Aquí dice, dichoso el hombre que confía en Él. Está hablando de Dios. Cuando decimos dichoso, estamos hablando bendecido. Usted es bendecido. Si usted confía en Jehová, es bendecido. Porque Jehová no le va a dejar. Jehová no lo va a dejar avergonzado. Jehová va a suplir a su necesidad. Jehová va a cumplir ese deseo que usted tiene en su corazón. Será levantado. Salmo 22. 4 y 5, un poquito atrás de donde estábamos. Aquí se está recordando David y dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Confiaron en Dios. Él se está recordando. Quizás él decía el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Y aquí dice, confiaron en ti y tú los libraste. Él está haciendo memoria de sus padres. Al igual que nuestros hijos, algún día, bueno, yo lo puedo hacer en esta hora. Puedo hacer memoria de mi padre, cómo confió en Dios. Ese hombre puso su confianza en Dios y Dios siempre le sacó adelante. Por eso dice acá, será levantado. Nadie que busca a Dios, nadie que confía en Dios, nadie que espera en Dios será avergonzado, será levantado, porque su palabra es fiel. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que esperar en Él y de Él vendrá nuestra respuesta.
No vendrá de otro lugar, no vendrá de otra persona, vendrá de Él, de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Pero tenemos que correr a Él. Jeremías 33 le dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es necesario que le busquemos y Él va a levantarnos, Él va a sacarnos adelante. Ya para ir concluyendo, y quiero pedirle la alabanza si puede pasar. Proverbios 18:10, el que leímos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Tenemos que confiar nosotros en Dios. Tenemos que hacer de Jehová nuestro refugio. Si de ahora hacia atrás nuestra mirada estaba puesta en otras cosas, tal vez en este mundo, tal vez en algo perecedero, de ahora en adelante quitemos nuestra mirada de este mundo y pongamos nuestra mirada en Dios. Su respuesta se llama Jesucristo. Su respuesta al final no es el médico. Su respuesta al final no es el banco quien le va a dar un crédito. Su respuesta al final no es su amigo. Su respuesta se llama Jesucristo. Muchas veces nosotros buscamos primero en el hombre. Muchas veces nosotros buscamos primero en otros lugares, en cualquiera. Y cuando ya no podemos, cuando todo está terminado, venimos a Él. Lo dejamos por último. Y venimos delante de Dios y le decimos, Señor, ya no tengo dónde ir. ¿Por qué venimos a Dios? Porque ya no tengo dónde ir. Ya no tengo dónde buscar. Todos los refugios que yo tenía eran inseguros. Todo lugar donde yo me refugié al final no era tan seguro. No era un refugio seguro. Ya no tengo nada donde ir. Vengo a ti. Cambiémoslo. Antes de buscar solución en otro o en otros lugares, busquemos la solución en Jesucristo. Él tiene la solución para tu problema. Él tiene la solución para mi problema. Para la necesidad, no importa cuál sea, Él tiene la solución. En algún momento, cuando Jesús estaba hablando a la gente empezó a retirarse. Empezaron a irse. Y le dice a sus discípulos, Señor, qué dura es tu palabra. ¿Quién la podrá escuchar? Porque la gente empezó a retirarse. Como que ustedes empezaran a salir uno por las puertas. Así empezó la gente. Y Jesús les responde y les dice, si ustedes quieren irse, ¿por qué no se van también con ellos? La palabra de Dios es dura, pero ¿por qué? Porque nos da en la llaga. Y nos toca ahí en esas áreas que nosotros tenemos que cambiar. Aquello que nosotros tenemos que dejar. Y a veces son situaciones que traen placer a nuestra vida. Y aunque sepamos que no le agrada a Dios, no las queremos dejar. Pero ahí sale Pedro rápidamente. En Juan 6:68. Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo en Él nosotros tenemos palabras de vida eterna. Solo en Dios nosotros podemos encontrar respuesta a nuestra necesidad. Por eso es necesario que busquemos a Dios. Yo le pido que incline su rostro, que cierre sus ojos y que empiece a meditar. Hable con Dios en esta mañana. Tómese este momento y empiece a meditar. ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi refugio? ¿En quién estoy confiando? ¿En quién estoy esperando yo?